Profe, ¿ya podemos comenzar? Sí, ya. Muy buenas tardes, compañeros. La exposición del tema de nosotros es una obra literaria de la escritora colombiana Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre. Profe, que fue pasar la otra. A ver, ya la cambio. Espérame. Bueno, como índice tenemos la biografía de la autora, la introducción, un resumen de la obra, un resumen, aunque la novela no está eh, escrita por capítulos, igual la pusimos como capítulo y algo importante de la obra, la conclusión y un análisis de la obra por último. Profe, puede seguir, por favor. Bueno, eh, Piedad Bonetti. Nació el 1 de enero de 1951 en Amalfi, Antioquia, Colombia. Es una reconocida poeta, novelista, dramaturga y ensayista ampliamente destacada en la literatura contemporánea de nuestra lengua española. Eh, su obra más, sí, su obra más se caracterizan por por escribir de una manera sensible, profunda y comprometida con los temas más íntimos del ser humano, como son el dolor, la pérdida, el amor, la muerte y de la identidad del ser humano. Ella estudió filosofía y letra en la Universidad de los Andes, donde luego fue profesora durante más de 3 décadas seguidas. También obtuvo una maestría en literatura hispanoamericana en la misma universidad. Bunetti comenzó su carrera literaria como poeta, publicando su primer libro en 1989 y desde entonces ha sido considerada una de las voces más ponentes de la poesía colombiana. Eh, una de las obras más importantes en su carrera es el libro testimonial Lo que no tiene nombre, que fue publicado en el año 2013, donde aquí se narra el doloroso proceso de duelo tras la muerte de su hijo Daniel, eh, quien sufría una enfermedad mental. Esta obra es un testimonio profundo sobre el amor, la pérdida y la salud mental y ha conmovido a miles de lectores en todo el mundo entero. Además, la autora ha sido una defensora de la cultura, colaborando en periódicos y revistas, participando en festivales y promoviendo la lectura. Y ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. En el año 2011 recibió uno como poeta y en el año 1994. Siguiente, profe. Bueno, le voy a hablar sobre la introducción de la obra. Lo que no tiene nombre es un desgarrador testimonio autobiográfico de la escritora colombiana Piedad Bonet. Sobre él habla sobre el suicidio de su hijo Daniel a través de una prosa honesta y conmovedora. Bonet, esta expresa o explora el dolor, la culpa, la incomprensión y el proceso de duelo por la pérdida de su hijo o de un ser querido. El libro no solo es un relato personal, sino también una reflexión profunda sobre la enfermedad mental que tiene el niño. Haga el favor, profe, me pasa la otra, lo que no tiene nombre. La otra. Bueno, voy a hablar sobre la obra, ¿no? La obra es un testimonio íntimo y de un desgarro o un dolor del autor que narra, que narra el dolor o la pérdida de su hijo a través de una prosa conmovedora. Y también podemos decir que es la comprensión y el proceso de dolor que tiene ella hacia la pérdida de su hijo con una enfermedad mental. Siempre da la respuesta al libro y también una reflexión sobre lo que falla del dolor mental y ahí. El, Profe, pásame la otra diapositiva.
¿Quién vale eso? Bueno, como había dicho, la obra no está escrita por capítulos, pero pues la pusimos así. Como primera instancia es un testimonio. Aquí Bonetti convierte el dolor de perder a su hijo, Daniel, en una literatura. Aquí nace el libro, eh, eh, que es un silencio vacío que deja una pérdida inexplicable. Eh, el segundo, como la enfermedad mental sin romanticismo. Pues ya como todos sabemos, eh, el Daniel, que es el hijo de la escritora, sufría esquizofrenia. Mm, en el tercero, el lenguaje como refugio y testimonio. Aquí la autora no embellece el dolor, sino que lo convierte en espectáculo. Su prosa es sobria, íntima y profunda, humana. Cada palabra está cuidadosamente elegida para no traicionar ni a su hijo ni a su propio duelo. Como cuarta, la maternidad y la culpa. Aquí la escritora hace una reflexión sobre lo que implica ser madre ante una tragedia como esta. La culpa aquí no desaparece, al contrario, ella se hace unos interrogantes que es que no vi, qué hice mal, qué pude haber hecho distinto, pero también hay amor y hay entrega. Y como quinto tenemos el duelo y la imposibilidad de nombrar la muerte. De ahí nace el título, Lo que no tiene nombre, la muerte de su hijo no tiene palabra, no hay lenguaje suficiente y el libro es un intento de nombrar lo innombrable de formar al abismo. Siguiente, profe. Bueno, profe, el análisis de la obra es una obra testimonial. También se trata de las enfermedades mentales, del romanticismo también. También tiene una lengua con refugio y testimonio. También podemos hablar que es una obra con maternidad y la culpa, que es una obra que tiene muchas culpas de la madre. También el duelo de la muerte de su hijo. La obra es un relato profundo, personal, conmovedor, que experimenta, o que es la experimentación del autor con el sucedido de su hijo, con el sucedido de su hijo que explora el intenso dolor y la lucha por comprender una pérdida tan profunda que fue la pérdida de su hijo Daniel. El libro también presenta como una mezcla de narrativa personal o un ensayo donde el autor aborda la muerte de su hijo, la lucha por vivir durante los últimos 10 años con esa enfermedad mental que tiene Daniel. Y también podemos analizar con una profundidad aspecto literario del libro, que es un género que desafía el dolor profundo de la pérdida, profe. La otra, por favor. Lo importante, lo que tiene importante esto es el amor que encuentra la escritora con el consuelo de madre, que intenta entender el por qué su hijo se echó la culpa o por qué sucedió, por qué se mató, y también el romanticismo del dolor que la abraza y la pérdida de su hijo Daniel. Siguiente, profe, haga el favor. Bueno, aquí es una frase que la autora promueve en el libro, que es: el dolor no se supera, se aprende a vivir con él. Puse esta frase porque yo tengo una experiencia de vida que, bueno, no es igual que obviamente que la experiencia que pues ella tuvo en el duelo de su hijo, pero yo hace 3 años perdí a mi pareja sentimental. Entonces pues en ese momento, pues a mí siempre me ha gustado escribir, pero escribir poemas, pues no soy de escribir como que, sino que poemas. Escribí un poema que hace referencia a lo que estaba pasando en ese momento, y pues
de la obra de la autora, pues también quiero recalcar esa palabra que dice, el dolor no se supera, se aprende a vivir con él, porque aunque pues sigue doliendo, pues toca seguir la vida y pues seguir para adelante. Siguiente, profe. Bueno, profe, como conclusión también podemos decir que esta obra o esta historia de dolor de una madre por la pérdida de su hijo es, por la pérdida de su hijo con una enfermedad mental, es el duelo, es un duelo de la muerte que transforma la tragedia personal a través de una voz poderosa que denuncia el abrazo y invita a las personas a tener una respuesta a algo que le puede pasar a cualquier persona. Esas referencias, profe, la de atrás, más hacia atrás, qué pena. Eh, la autora, bueno, esas son las referencias que utilizamos para la investigación pues de toda la obra y todo eso, las fuentes que recurrimos. Siguiente, profe. Eh, Aquí teníamos un interrogante que es la pregunta que usted hizo, relación entre lo que no tiene nombre y el yo y el otro. Bueno, la obra Lo que no tiene nombre está atravesada profundamente por la tensión entre el yo, que es la autora como madre, como sujeto que narra y sufre, y el otro, que es su hijo Daniel, marcado por la enfermedad mental, el silencio y finalmente la muerte. Bueno, y bueno, eh, la autora, investigando un poco sobre la obra, la autora nos deja un mensaje a las en su obra nos deja un mensaje a las futuras generaciones. Lo que no tiene nombre no es solo una historia de una madre y su hijo, es el grito de silencio de todos aquellos que sufren en lo profundo y no saben cómo pedir ayuda. Es un llamado urgente a las nuevas generaciones para que nos abracemos con empatía, lo que no entendemos, para que hablemos sin miedo de lo que nos duele y para que dejemos de callar lo que quiebra el alma. Esta obra nos enseña que la salud mental importa, que el dolor necesita ser escuchado, que nadie debería cargar solo con su sombra y sobre todo que nos recuerda que el amor no siempre salva, pero que sí puede acompañar. Eh, ya eso es todo, profe. Muchas gracias. Listo, el tema pues es bien, bien complejo, ¿no? O sea, hay diferentes elementos que tratar. De pronto les faltó un poquito profundizar en lo que viene siendo las partes más concretas o citas concretas de la obra para mirar el proceso de lectura, que no lo pude observar como tal. Eh, de pronto aquí me aparece un índice. Ah, perdón, ¿dónde está? Este índice, resumen de capítulos, pues así el libro tal como lo presentan aquí no aparece en el libro. De hecho, el libro aparece dividido en cuatro partes, que se llama lo irreparable, un precario equilibrio, la cuarta pared y el final. Entonces no sé por qué lo dividieron así, chicos. ¿Me pueden explicar? Profe, porque yo tenía un libro, pues no sé si el libro esté, o sea, como que un resumen de lo que pasa en la historia. Era una crítica también hacia hacia la novela, entonces pues yo resumí de ahí y pues o sea, lo proyecté en la diapositiva.
Claro, entonces ahí fallaron en esa parte de que se basaron en el resumen y no en el libro como tal. Entonces, para que tengan en cuenta, son 4 capítulos de la obra y está desarrollado por los 4 que ya mencioné, y dentro de cada uno de ellos está sustentado a partir como de una escritura completamente fragmentaria, ¿no? Que vienen siendo como textos cortos, unos de media página, otros aún de unas 5 renglones, que empieza a tratar este tema, ¿no? Piensen en el proceso de que estamos hablando de una escritura que tiene como temática un tema muy particular, y es que Piedad Bonet menciona lo siguiente: cuando alguien cuando fallece tu pareja, hay un nombre con el cual se conoce a la persona que queda viva, que es viudo o viuda. Cuando fallecen tus padres, hay un nombre con el cual se nombra a estas personas, que son huérfanos. Los hijos quedan huérfanos, ¿no? Pero hay algo que no tiene Claro. nombre. Y eso que no tiene nombre va a ser lo que Piedad Bonet va a trabajar, y viene siendo que cuando fallecen tus hijos, los padres, ¿cómo se llamarían? No tienen un nombre, ¿listo? Entonces, ante esa problemática concreta es que va a hacer alusión, pues, Piedad Bonet a lo largo de su narrativa, ¿no? De pronto, en relación a esto, estábamos trabajando lo que viene siendo la pregunta guía o la pregunta referente pues al texto, ¿no? Eh, Quisiera que los expositores me comentaran un poco más claramente la pregunta que les tocó. Se las voy a leer para que la respondan para todos, ¿listo? A ver, leamos Son 2 preguntas, pero leamos a ver la segunda. ¿Qué recursos estéticos y éticos le permiten narrar aquello que no tiene nombre? Éticos y estéticos, profe. Sí, ¿qué recursos? Ajá. Pues yo siento que pues a la autora le permitió el dolor y pues a cualquier otra persona que esté pasando por una situación igual o peor, le va a ayudar a escribir el dolor, lo que siente, lo que no puede expresar a otra persona, lo puede expresar mediante la escritura. Pero o sea, ahí va, claro que va a ser, o sea, va a tratar de expresar ese dolor por medio de la escritura, pero ¿qué recursos ya estéticos como tal, qué recursos particulares de su escritura ella utiliza para reflejarlo? Profe, una reflexión profunda sobre la enfermedad mental del niño hacia la sociedad y también que la sociedad que la rodea, profe. Eso es más ante todo por la temática, ¿no? Sino que va ante todo el recurso, cuando se refiere a recursos estéticos, es a los elementos discursivos que ella utiliza, qué tipo de escritura maneja. ¿Listo? No se refiere concretamente a la temática, o sí cómo la temática se ve reflejada al proceso de escritura. Esos elementos ténganlos en cuenta porque ustedes se van a mirar todos, no solo el grupo que está exponiendo, ante una serie de preguntas como estas, porque es en relación a la característica estética que ustedes van a escribir. Piensen en la siguiente pregunta. ¿Qué recursos estéticos ustedes van a utilizar para poder representar su temática? En el caso concreto, pues del libro de Piedad Bonet, pero si me doy cuenta que ustedes miraron un resumen y al mirar el resumen se pierden de la obra como tal. Entonces, ¿cuáles son los recursos que se pueden reconocer? La escritura fragmentaria. Ese es un recurso. ¿Listo? No es una escritura completamente narrativa como tal. Está dividida en 4 partes, pero cada una de las partes tiene fragmentos. Ahora piensen cómo se puede a partir de los fragmentos
expresar con más autoridad la temática que ella está trabajando. Miren esta parte que están trabajando lo que viene siendo el dolor y la pérdida. ¿Y cómo lo va a vivenciar? A partir de fragmentos. Piensen de que cuando se está abordando la parte de fragmentos, la escritura fragmentaria, ¿qué es lo que está poniendo de base en relación a esta escritura? De que no hay un yo compuesto. Y ese yo que está presentando Piedad Bonet es un yo fragmentario que se manifiesta por la pérdida de alguien. Es decir, que es mostrar que la escritura se rompe completamente, se fisura por la pérdida de eso que no tiene nombre y que en ese proceso nos deja diferentes fragmentos del dolor. No es una obra completamente eh, estructurada linealmente como podemos hablar de otras obras, ¿no? Piensen, yo creo que ustedes habían leído el de la Metamorfosis de Kafka, que es una obra continua, eh, que va evolucionando y presentando sus problemáticas, su clímax y su solución. Acá estamos aludiendo de una obra que es netamente fragmentaria, y ese es un recurso estético. Entonces, si en algún momento ustedes se ven ante esa pregunta, reflexionen bien. Profe, Si pero también ustedes, los aspectos ajá. éticos, ya, el testimonio íntimo y honesto que ella está haciendo en su obra. También la denuncia social y la invisibilización de la enfermedad mental. Esas son las Tam- temáticas, ¿listo? Eso es lo que, claro, de lo que debían empezar a construir ustedes y a aludir pues concretamente a esta temática. Pero me interesa esa parte de recursos estéticos por lo que les digo. eh, es la forma como ustedes pueden llegar a representar sus ideas y que esas ideas sean acordes a lo que están expresando. En el caso de Piedad Bonet, como menciona Juliet, tiene diferentes temáticas dentro de su texto, testimonios y ya la parte temática de la enfermedad mental, como aludió ella, y son temas. ¿Listo? Ahora miren que esos temas, ¿cuál es la forma ¿qué se puede decir? Más clara, más conveniente que la pueden utilizar para ustedes mismos poder plasmarlas? Y ya como les digo, tomen lo personal en el sentido en que ustedes tienen su temática. Ahora piensen que dicha temática, ¿cómo la pueden representar de forma más estética, más narrativa y más contundente posible? A partir de un cuento, a partir de un poema, a partir de un cuento fragmentario, a partir de varios cuentos que integren como una especie de corpus de cuentos, a partir de un poemario, pero a partir de, no sé, del verso libre, a partir de procesos de minificción. Ese es el punto más importante de un libro, que el libro que ustedes vayan a construir sea armónico y esté relacionado con un objeto claro, con su temática, pero también cómo lo van a representar. En eso muchos fallan y pecan por no colocar la atención. ¿Listo? Acá el caso de Piedad Bonet, ella sí nos logra cautivar porque no es una novela extensa, es una novela ya les digo de cuánto, es de 130 páginas. de cuatro, De pronto, dígame, y cuatro es capítulos, ¿no? ajá, 4 capítulos. Entonces, una novela corta, des en cuenta, fragmentaria y que va a tomar unos temas particulares. Entonces tengan en cuenta esa parte de los recursos, ¿no? ¿Alguno de los compañeros quieren participar de pronto? ¿Tienen alguna duda para participar, chicos?